¿Cómo está, hermano? Mira qué buenas noticias, ¿no? Que podemos reunirnos como congregación para recordar la venida de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento. Y yo le invito a que no se pierda estos eventos. Es distinto celebrarlos entre hermanos, entre la familia de la fe, a celebrarlos con la familia terrenal, a menos de que tenga una familia completamente cristiana. Le aseguro que no, y bueno, usted sabe, no es siempre fácil, porque el enfoque es el baile y el alcohol y las cosas más alejadas de lo que es esta fiesta. Entonces, no desaproveche esta oportunidad. Si nunca lo ha hecho, lo invitamos, véngase al desayuno, véngase a la reunión del jueves 18, y también para los eventos que vamos a tener en la semana de Navidad. Es una bendición. Entonces, si tiene la oportunidad, acompáñenos. Y precisamente vamos a empezar a tocar el tema del primer advenimiento de nuestro Señor Jesús, y lo vamos a hablar un poco también en relación con nuestros días, porque precisamente nuestro mensaje de hoy, esta es una nueva serie, es la serie de Navidad, y el mensaje de hoy se titula Olvidándose de todo en los tiempos difíciles. ¿Quién está pasando por una situación difícil en su vida? Levante la mano. Ya, yo también. ¿En serio? No es nada más. En los tiempos difíciles, como vamos a ver hoy, es muy fácil olvidarse de las cosas de Dios, y es muy fácil dejar de ver lo que Dios está haciendo. El día de hoy han pasado casi 2000 años desde que el Señor ascendió a la diestra del Padre, 40 días después de su resurrección. Y desde ese momento, desde el momento en el que Él asciende a la presencia del Padre, desde el momento de su partida, hay una promesa que está vigente hasta el día de hoy, y fue dada por ángeles de aquí. Y quiero que me preste mucha atención. Acompáñame, por favor, a Hechos capítulo 1, versículo 10. No sé si ocupan bajarle un poquito al volumen del micrófono, porque está haciendo eco. Y está ahí, Hechos capítulo 1, versículo 10. Dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y aquí hay unos detalles bien interesantes, son detalles fabulosos de la palabra de Dios. Mire, es sorprendente cómo cada vez que estudiamos la palabra de Dios, si lo hacemos con regularidad, van saliendo cosas nuevas. Yo llevo muchos años leyendo la Escritura, y cada que preparo un mensaje, algo nuevo hay. El Señor me muestra algo nuevo y digo, wow. Y seguramente usted ha leído este pasaje en varias ocasiones, pero a veces se nos pasan unos detalles que le quiero compartir porque son importantes.
el autor del libro de los Hechos, del libro de los Hechos de los Apóstoles, es Lucas, el autor del evangelio que lleva su nombre. Y si usted lee el evangelio de Lucas, va a encontrar que hay una intensa actividad angelical a lo largo del evangelio, porque el que porta el mensaje de Dios a Zacarías, padre de Juan el Bautista, fue un ángel, cuyo nombre es Gabriel. El que le lleva el mensaje del nacimiento del Mesías a María es también Gabriel. Y si usted recuerda, también ahí es donde se nos menciona el anuncio del coro celestial cuando nace el Señor Jesús. Y aquí hay una cosa que nosotros debemos de tener presente, lo vamos a tocar en otro mensaje, pero la actividad angelical no es tan común a lo largo de la Escritura, pero es que se está moviendo la mano de Dios de una manera que no se había movido en toda la historia de la redención. Y pues amerita que haya esta actividad. Y acompáñenme a Lucas capítulo 24, versículo 4. Porque este punto que vamos a ver aquí en Lucas 24, del 4 al 6, nos interesa para efectos de nuestro mensaje. ¿Ya está ahí? Lucas 24, versículo 4 dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Cuántos ángeles encontramos aquí? Dos. Y en el pasaje que leímos de Hechos capítulo 1, también encontramos dos. ¿Ven lo que está pasando aquí? Mire, esto es importante que nosotros lo tengamos presente. La palabra de Gabriel dada a Zacarías sobre el nacimiento de Juan el Bautista fue cierta. La palabra de Gabriel diciéndole a María que el Mesías vendría a través de ella, a través de un nacimiento virginal, fue cierta. La palabra de estos dos ángeles en la tumba vacía del Señor Jesús fue cierta. Y son también dos ángeles los que le dicen a los discípulos cuando ven al Señor Jesús ascender, que va a regresar así como lo vieron. ¿Qué nos deja ver Lucas aquí? Que así como estas palabras dadas por los ángeles fueron ciertas, así de cierta es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así de cierto es el retorno del Rey. Le digo que a veces se nos van estos detalles, pero no están ahí por casualidad. Lucas no los puso ahí por casualidad. El Señor nos está dejando ver esto. Así como el mensaje de mis enviados, los ángeles, fue cierto en la primera venida, lo ha de ser en la segunda venida. Y es algo con lo que nosotros deberíamos de vivir
todos los días. ¿Quién está esperando el regreso del Rey? Todos, ¿no? Es la esperanza más grande del cristianismo. Pero, aunque nosotros aquí estamos diciendo que esperamos, todos esperamos el regreso de nuestro Señor Jesús, la verdad es que el día de hoy no todos están buscando el regreso de nuestro Señor, ni lo están esperando. ¿Por qué? Porque al igual que en el primer advenimiento, en la primera venida de nuestro Señor Jesús, en el segundo advenimiento va a haber también condiciones difíciles. Y son ya más de 2000 años desde que Jesús entró a esta tierra. Y la humanidad está viviendo uno de sus momentos más difíciles. Todo el siglo XX, bueno, creo que como el 90% de los que estamos aquí somos del siglo XX, hay unos del siglo XXI que ya nacieron en el siglo XXI, pero la mayoría somos del XX y le tenemos cariño al siglo XX porque nacimos en el siglo XX, pero fue un siglo horrible desde el principio. El siglo XX recibió a la humanidad con una guerra mundial. Se extendió a una segunda guerra mundial. Y luego se vinieron las guerras de Corea, Vietnam, la de los Balcanes, el Golfo Pérsico, y esas son de las grandes. Hubo ahí guerras chiquitas también que generaron problemas. ¿Se acuerdan? En Argentina las Malvinas, y si le busca hubo un montón de guerras, pero tuvimos por lo menos 2 guerras verdaderamente catastróficas. Ha sido un tiempo difícil para la humanidad. Sí, tenemos mejores servicios médicos, sí, tenemos más tecnología también, pero nunca la humanidad llevaba mucho tiempo sin estar tan alejada de Dios. Y en el siglo XXI comienza una abierta rebelión contra Dios. Y, a ver, ¿estamos en una situación sencilla en nuestro país? No. América ahorita es un desastre. ¿Por qué? Porque hay poderes moviéndose y queriéndose imponer, y ha desequilibrado a prácticamente todas las naciones de nuestro continente. Seguimos teniendo una guerra en Ucrania. La guerra que hubo en Gaza fue increíblemente destructiva y bueno, obviamente Israel se tenía que defender. Lamentablemente, aunque legítimamente se estuvo defendiendo Israel, los medios se encargaron de manchar la imagen de Israel como nación de una manera, honestamente fueron efectivos. La comunidad internacional, sobre todo con la opinión de los jóvenes, ve con muy malos ojos a Israel cuando se estaban defendiendo legítimamente. Entonces, no son tiempos fáciles en el ámbito internacional, en el ámbito de las naciones, pero bueno, no la mayoría, pero muchos levantaron la mano diciendo que son tiempos difíciles por los que están pasando ahorita. Y esto, si nosotros no tenemos cuidado, nos puede llevar a dejar de ver la mano de Dios operando, porque Dios está operando hoy. Y no me estoy enfocando ahorita en su vida, tenga eso por certero, porque también debemos como creyentes siempre tener esa esperanza. Dios tiene el control de lo que pasa en mi vida y de lo que estoy viviendo hoy.
esta dificultad por la que usted está pasando no se le ha salido a Dios de control. Su mano está obrando ahí. Téngalo en su corazón, pero también tenga presente que Dios sigue moviendo su mano en medio de las naciones. Todo lo que está pasando ahorita no se le salió a Dios de control. Y le digo que si nosotros no tenemos cuidado, como en el tiempo en el que nació nuestro Señor Jesucristo, podemos ser cegados. Y lamentablemente en el cristianismo estamos batallándole con tres cosas. Una ya la mencionamos, lo que pasa a nuestro alrededor, lo que pasa entre las naciones. Otro, lo que pasa en nuestras vidas. No siempre son tiempos de bonanza, a veces nos toca pasar por tiempos de dificultad. Y el tercero, y es el más lamentable, es que muchos líderes dentro del cristianismo protestante se han desenfocado. Yo crecí en un hogar cristiano, desde muy pequeño todas mis memorias son en el cristianismo. Y le puedo decir que en la década de los 90 la expectativa de la iglesia era muy distinta. Muchos mencionaban: el Señor está cerca, porque lo está, sigue estando. No se nos debe de olvidar, hoy falta un día menos para que el Señor regrese. Hoy es un día menos, ya la venida del Señor está cerca. Pero en los 90s, al principio del 2000, la iglesia estaba verdaderamente esperando el regreso del Señor. Había un sentir general por la búsqueda del regreso del Señor. Pero el día de hoy encontramos a muchos líderes espirituales de la iglesia protestante enfocándose en lo material, dándole un gran énfasis a lo material, a tener una iglesia muy grande. Y no está mal buscar tener unas instalaciones apropiadas, facilitan mucho las cosas, pero nunca debe de ser el énfasis. Para muchos lo es. Yo he escuchado a líderes del protestantismo, a líderes cristianos, para no ser tan técnicos, diciendo y afirmando que sus nuevas construcciones son un monumento para Dios. ¿Sabe ese discurso a qué se parece? A la iglesia católica. Eso decían de las catedrales y de sus capillas. Las iglesias cristianas, protestantes, desde que inició la reforma, las nuevas, porque bueno, en algunos lugares, como en Alemania, pues desapareció el catolicismo en un determinado principado y quedaban las catedrales, y no dijeron vamos a derribar las catedrales, dijeron pues vamos a usar las catedrales, vamos a usar las instalaciones, sirven. Pero fuera de eso, las nuevas iglesias eran muy sencillas. ¿Por qué? Porque lo importante era lo que se predicaba desde el púlpito y no el edificio. El edificio nunca fue el centro de énfasis, pero ahora lo están haciendo. Y si se preocupan tanto por el edificio, ¿qué cree que dicen de la vida común de las personas? Que debemos de llevar una vida material, pues de rey. Muchos dicen que debemos de vivir como reyes porque somos hijos del rey. ¿Y a qué lleva esto? A que nos olvidemos por completo de estar a la espera del regreso del rey, porque el rey vuelve. Debemos de tener eso bien presente, el rey va a volver. Y yo lo espero con ansias, la verdad. A mí se me enchina la piel cuando
cuando mencionó esto del regreso del rey. Es mi rey y Él va a regresar por nosotros, Él va a regresar por su iglesia. ¿Y qué le va a pasar a todas las cosas por las que los hombres se afanaron y se esforzaron? Van a perecer. ¿Cuál es la promesa de una creación nueva? Todo lo de aquí, de ahorita, va a ser desechado y va a ser consumido, dice, como si fuera un rollo que se quema. Entonces, ve por qué es tan grave que los líderes espirituales nos estén diciendo que nuestra mejor vida es ahora. No lo es. Nuestra mejor vida no es ahora. Nuestra mejor vida es cuando regrese el Rey o cuando vayamos a la presencia del Rey. Aquí somos peregrinos. No somos de esta tierra, y usted lo puede vivir y seguramente lo experimenta en carne propia. Se siente muy aceptado por sus familiares, encaja en todo, en el trabajo. No, ¿por qué? Porque no somos de aquí, somos de la nación de Jesús. Esa es nuestra nacionalidad, esa es nuestra identidad, ahí es a donde pertenecemos. Nuestra mejor vida va a ser cuando estemos ahí, porque va a estar toda nuestra familia ahí, toda nuestra gente ahí, todo nuestro pueblo va a estar ahí. Entonces, por eso es importante no dejar que estas cosas nos quiten la visión, no permitir que nuestros ojos sean cegados. Es muy triste ver cómo hoy los hijos de Adán no están a la expectativa del regreso del Rey. Pero no es la primera vez que los hijos de Adán no pueden ver y ni siquiera esperan que el Rey venga. Entre los hijos de Adán, los hijos de Israel, que eran los receptores de la revelación de Dios, no supieron que el deseado de las naciones había nacido. No supieron. A lo largo del mes vamos a estar viendo, entre las predicaciones del domingo y del miércoles, los eventos que envuelven el tiempo de la Navidad. Prácticamente nadie se dio cuenta. ¿Y dónde tuvieron lugar todos estos eventos? En tierra de Israel, en medio del pueblo escogido de Dios. Y no lo vieron. ¿Quiénes lo vieron? Los que genuinamente estaban buscando a Dios, porque los que genuinamente buscan a Dios son los únicos que pueden contemplar su gloria y que pueden ver la obra de sus manos. ¿Quiere contemplar la gloria de Dios y ver la obra de sus manos? Búsquenle de todo corazón. Este es un tiempo para buscar a Dios con todo nuestro corazón. Mire, la Escritura nos deja ver el desarrollo de un plan de Dios. Es evidente desde el primer capítulo hasta el último capítulo de su Biblia, desde el primer capítulo de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis, se puede ver el patrón del desarrollo del plan de Dios. Es un desarrollo lineal, tiene un principio, tiene un fin. ¿Y quién lo está orquestando? Dios. Dios está haciendo todo. Por eso le digo que no, si puede controlar Dios y orquestar todo lo que pasa en las naciones, ¿no tendrá también control de su vida y no estará también orquestando su vida? Claro que sí, pero véalo como su vida como una melodía musical. Hay ocasiones en las que es necesario que los tonos sean altos, pero hay ocasiones en las que los tonos tienen que ir bien abajo. Tal vez ahorita está por un tono bajo o muy bajo, pero es la melodía que Dios está dirigiendo con su vida. ¿Y usted cree que Dios no sabe dirigir las cosas bien? Claro que sí.
El resultado al final, como lo vimos en los mensajes de la serie anterior, es una obra maestra. Su vida es una obra maestra diseñada, orquestada y ejecutada por el Señor. Hay que entrarle a todo, a los altos y a los bajos. Y en la Escritura se traza claramente los cómo y los cuándos del plan de la redención del Señor, de su plan en la historia de la salvación. Y pocas profecías son tan claras como la revelación que el Señor le dio a Daniel. Acompáñame, por favor, a Daniel capítulo 2, porque debemos de tener algo en nuestra mente cuando abordamos el tema del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Estos textos del Antiguo Testamento que vamos a leer a lo largo de este tiempo, los judíos los conocían. Los judíos del primer siglo los conocían, los leían periódicamente, los estudiaban periódicamente y a pesar de eso fueron incapaces de discernir el tiempo que les tocó vivir. Y yo oro porque nosotros no seamos incapaces de discernir el tiempo que estamos viviendo. Somos una generación especial. Yo no puedo asegurar, nadie puede, que somos la última generación. Tal vez no, pero no estamos lejos. La verdad es que no estamos lejos y una cosa que a mí me sorprende es que frente a nuestras narices se cumplen palabras que llevaban más de 2 milenios sin cumplirse y las vemos cumplirse ahorita y muchos dicen, ok, muchos dicen es que es casualidad, no es, lo que dice ahí no es esto. Justo como sucedió en el tiempo de la primera venida de nuestro Señor Jesús. ¿Sabe qué me sorprende? Si usted lee el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis muestra eventos cataclísmicos, catastróficos, de escala mundial. ¿Y qué nos deja ver en cuanto a la humanidad? Que no les van a prestar atención. Y uno dice, bueno, ¿cómo es que no van a prestar atención? Ya pasó. Ya pasó. Miren, vamos a leer esta parte de la profecía de Daniel. Dice, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan los ojos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Es el sueño de la estatua que tiene Nabucodonosor. Versículo 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro.
Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Es impresionante la manera en la que esto se cumplió. Esta profecía, esta visión, tiene lugar, pues obviamente después del 586 antes de Cristo, que es cuando cae Jerusalén. Y por ahí en esos años debe de haber tenido lugar esta profecía. Y Dios estaba mostrando que Israel, la nación de Israel, estaría sometida a 5 imperios. Y el primer imperio que se nos describe es el de la cabeza de oro, y es el reino babilónico de Nabucodonosor. En la historia, el Nabucodonosor de la Biblia se le conoce como Nabucodonosor II. Él destruyó a Asiria junto con su padre. Asiria había sido la potencia del mundo y el acérrimo rival de Babilonia. Y Babilonia había tardado siglos en poderse levantar para vencer a los asirios, pero con Nabucodonosor lo logra, hace que colapse Asiria para nunca volverse a levantar, y todo su territorio lo absorbe Babilonia. Fue un tiempo de gran esplendor para Babilonia. Pero después viene el imperio de la plata, y los detalles son tan emocionantes, la verdad, cuando uno los ve, porque se nos describe esta parte del cuerpo donde están los brazos y los hombros. ¿Cuántos brazos tiene el cuerpo humano? 2. Entonces, el imperio de la plata iba a tener 2 brazos. El imperio de la plata fueron los medos y los persas, 2 naciones unidas. Ellos conquistan Babilonia, Darío el Grande conquista Babilonia y absorbe todo el territorio babilónico y se sigue expandiendo, pero no tuvo el mismo esplendor que el imperio babilónico. Y después se nos describe el imperio del bronce, que es la parte inferior del tronco. El bronce es más fuerte que la plata y que el oro, es un material más resistente, pero no es un material tan fino y no es un material tan valuado como lo es el oro y la plata. Y precisamente el imperio de Alejandro Magno cumple con estas características. ¿Sabe por qué los griegos pudieron vencer a los persas? Por utilizar bronce en sus armas. Probablemente ha escuchado de los 300 que murieron en la batalla de las Termópilas y que detuvieron ahí a Jerjes, que es el rey Asuero de Ester. Esos 300 hombres pudieron detener a un ejército numeroso que venía de todos los rincones de Media y de Persia. ¿Por qué? Porque estaban obviamente muy bien entrenados, bien ubicados, pero una de las cosas que marcó la diferencia es que la armadura de los espartanos era de bronce, su yelmo era de bronce y su escudo tenía un recubrimiento de varios centímetros de bronce, entonces estaban muy bien equipados. El bronce fue un avance militar que fue bien utilizado en el imperio de Alejandro Magno, pero este imperio va a caer rápidamente
porque Alejandro Magno muere muy joven, su gran imperio se divide entre sus 4 generales. ¿Quién dominó? Bueno, Babilonia conquista Jerusalén, los medos persas siguen dominando a Jerusalén, Alejandro Magno toma control de Jerusalén y de toda la zona de la Tierra Santa, y cuando él muere, pues la tierra de Israel va a estar entre las manos de los seleucidas y de los ptolomeos. Al final los seleucidas son los que se los van a quedar. Va a venir la guerra de los macabeos y ahí van a gozar algunos años de libertad, pero ya se está levantando el imperio de hierro. ¿Y sabe qué es lo increíble de eso? El imperio de hierro es la parte de las piernas. ¿Cuántas piernas tiene un ser humano? 2. El imperio romano se dividió en 2, el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente. Y no le pusieron el imperio de hierro los historiadores por la profecía de Daniel, sino porque fueron duros como el hierro y utilizaron el hierro obviamente en sus armas. Y como el hierro, como menciona aquí la profecía de Daniel, destruyó y quebrantó todo lo que estuvo a su paso. No hemos visto un imperio semejante al imperio romano. Aunque no es el imperio más extenso que ha habido, porque por ejemplo el imperio mongol fue mucho más extenso, la diferencia es que el imperio romano duró siglos de pie. Y así como fue de efectiva la descripción de estos 4 imperios, porque son 4 imperios los que ya han estado dominando a Israel, se nos habla de un último que va a ser una mezcla de los restos de la fuerza de Roma con otras naciones. Y cuando se levante este último imperio, va a regresar el Mesías para destruir todo lo que el hombre levantó. Entonces, esto es el desarrollo del plan de Dios. Dios nos ha mostrado cómo se va a desarrollar su plan. Vamos ahora a Daniel capítulo 9, versículo 25. Porque esta profecía es impresionante, es increíble esta profecía. ¿Ya está ahí? Daniel capítulo 9, versículo 25. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, préstele atención allí, Mesías príncipe, está hablando específicamente del Mesías, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Qué dice ahí? Que el Mesías iba a morir. La profecía de Daniel claramente hablaba sobre la muerte del Mesías. Uno puede leer, y lo vamos a mencionar ahorita, Isaías 53. Isaías 53 es muy explícito, pero no tan explícito como esto. O sea, aquí no hay duda de que el Mesías iba a morir. Y dice: mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí no tengo tiempo para entrar a explicar cómo es que se calculan las semanas, pero en la profecía de las 70 semanas de Daniel hay una división. Hay 7 semanas de 49 años.
que es el tiempo que le tomó, y usted lo puede revisar, si usted lee la escritura en cuanto a este periodo, fueron 49 años que tomó desde que Nehemías comienza con la reconstrucción del muro y de las plazas de Jerusalén hasta que se termina su ministerio, el ministerio profético de Malaquías, y se cierra el Antiguo Testamento con Crónicas. El libro de Crónicas es el último libro en redactarse del Antiguo Testamento. La última profecía es la de Malaquías, el libro de Crónicas es el último libro en redactarse. Hay discusión entre eso, pero entre la conclusión de cualquiera de estos dos, del inicio del ministerio de Nehemías a la conclusión de estos dos libros, son 49 años. Y después hay 62 semanas que son 7 años cada una, y eso da un total de 484 años para el primer advenimiento del Mesías. ¿Y qué cree? Coinciden las fechas, y algunos dirán, bueno, es que pues tal vez manipularon las escrituras para que se ajustaran. No, eso no es viable ni factible. ¿Por qué? Porque la técnica que utilizaban los judíos, que fueron los receptores de la revelación de Daniel, es increíblemente precisa. Los judíos, no puedo entrar a detalles en eso, pero sus copistas eran súper exactos a la hora de transcribir un libro a otro. O sea, de copiar un libro viejito, por ejemplo, un libro de Isaías viejito, a uno nuevo, o sea, hacer una copia nueva. Eran súper precisos. Es impresionante la precisión. Le voy a dar un dato rápido, porque sí vale la pena. En Qumran, en la zona de la Tierra Santa, se encontró un libro completito de la profecía de Isaías. Este libro se discute, ¿no? Pero fue la fecha, pero nadie tiene duda de que fue copiado antes del Señor Jesús. Un siglo antes, hay unos que dicen 2. Se hizo un análisis entre esta copia, que es la copia más antigua que se tiene del libro de Isaías, el texto masorético del siglo X después de Cristo, o sea, ahí hay como 1200 años, y el texto actual de un Antiguo Testamento de los judíos. Las diferencias son de un 5%, coinciden en un 95%. Ese 5% de diferencia que hay es porque cambió la ortografía, como cambia a lo largo de los siglos, porque ciertas estructuras gramaticales también se modificaron a lo largo de los siglos, pero nada del mensaje se modificó. Es increíble la manera en la que ellos trabajaron eso. Entonces, ellos no iban a permitir que los cristianos modificaran su texto. Pero hay otro problema aquí, para los que nos dicen, pues es que tal vez los cristianos modificaron el texto para ajustarlo a su… Ya existe la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo y arameo en que fue escrito al griego. Esta traducción comienza por ahí del 250 antes de Cristo, y ya está el libro de Daniel allí, así como lo tenemos aquí. Entonces, vea la manera tan precisa en la que se cumple la profecía. Y la profecía decía claramente que el Mesías iba a morir, ¿no? Y que no por su propia mano, sino que un príncipe iba a ser por los gentiles. Más claro no podía estar. ¿Y creyeron cuando sucedió? ¿Los hijos de Israel? No.
Por eso le digo, o sea, no nos debemos de sorprender que cuando se desaten los eventos del fin, cuando se desaten los eventos que sucedan en el Apocalipsis, no se vaya a dar cuenta la gente de lo que sucedió. Pero como creyentes, como cristianos, ¿cuál es nuestra tarea? Estudiar y ver lo que está pasando y ver lo que dice la Escritura que va a suceder, porque si no corremos el riesgo de terminar como la generación del primer siglo que vio cumplirse la profecía de Daniel y nunca se dio cuenta. Qué triste, ¿no? ¿Cómo quiere estar usted? ¿Quiere prestarle atención al Señor? ¿Quiere prestarle atención a las profecías? ¿O quiere que las cosas pasen y nunca se dé cuenta? Miren, hablamos de los tiempos difíciles y cómo los tiempos difíciles nos hacen perder la vista. Otra vez, a ver, levante la mano quien está pasando por algo difícil en su vida. Okay. Los judíos estaban pasando por una situación difícil cuando el Señor vino. ¿Por qué? Porque como ya vimos, en ese tiempo ya el imperio de hierro se levantó. Y no es que la tierra de Israel tuviese algo que ellos desearan con muchísimo fervor. ¿Es bonita la Tierra Santa? Sí, nunca he ido, me gustaría ir, pero he visto pues documentales, he visto videos y es bonita. Y pues cada quien tiene sus gustos, ¿no? Pero pues hay zonas muy bonitas del mundo en las que hace menos calor, en las que el clima es más benévolo, en las que hay más agua. Europa tiene agua por montones. Aquí, miren, honestamente Morelia es muy bonito. Sí, el centro del país de México es muy bonito. Hay zonas muy bonitas en el mundo. Israel es súper chiquito, tiene zonas desérticas. ¿Por qué es tan valioso? Porque es la tierra del Señor. ¿Qué le dijo el Señor a los hijos de Israel cuando entraron a la tierra? Esta tierra es mía, yo se las doy. ¿Por qué hay tanta disputa por ese pequeño pedazo de tierra que se recorre como en 3 horas de este a oeste y como en 4 o 5 de norte a sur? Porque esa tierra es de Dios. Y el enemigo no tolera ese tipo de cosas, no le gustan ese tipo de cosas. ¿Por qué ha habido tanto ataque hacia los hijos de Israel, tanto ataque hacia los judíos? Porque son el pueblo de Dios. ¿Por qué hay tanto ataque hacia el cristianismo? ¿Por qué los cristianismos somos tan perseguidos? Porque somos el pueblo de Dios. Entonces, no es que los romanos dijeran, es que aquí hay muchísimas cosas de valor. No, pero querían también no les gustaba que en el mapa hubiera ahí un pedazo que dijeran, esto no es de Roma. Entonces se empiezan a mover y lo logran. Y ahí Pompeyo, el general romano, toma control de la región. Y en el 37 a.C., Roma deja como rey de Judea, Samaria, Galilea e Idumea a Herodes el Grande. Y eso es malas noticias, esas son malas noticias. Y eso fue una situación que llevó a mucha gente a estar al borde de la desesperación. ¿Está al borde de la desesperación? Puede que sí esté pasando por un problema difícil, es probable, pero
probablemente no ha llegado al punto en el que estaban muchas personas que vivieron en Judea, Samaria, Galilea e Idumea a partir del 37 antes de Cristo hasta el 4 antes de Cristo, porque el carácter de Herodes, su aferro el estar tan aferrado al trono y el tener un particular gusto por el lujo y las construcciones, llevó a que subyugara a las familias judías a un punto asfixiante, a un punto en el que estaban en riesgo de morir de hambre. Eso lo puedo asegurar aquí, nadie se está muriendo de hambre. Eso era su realidad. Ya estar padeciendo hambre o estar en la línea para empezar a padecer hambre, y no un hambre de que no tengo que comer en la noche, un hambre de tengo 7, 8 hijos, una esposa y no tengo que llevarles de desayunar, no sé qué vamos a comer, no sé qué vamos a comer hoy, o si vamos a comer hoy, no sé si voy a comer en la semana. Esa era la situación de muchísimas familias en estas 4 regiones gobernadas por Herodes el Grande. Muchos también fueron prácticamente esclavizados por él. A los rebeldes, que no necesariamente eran rebeldes, simplemente sospechaban que eran rebeldes, les quitaron la vida. Y no de maneras sencillas. Herodes era fanático de la crucifixión y sus hijos también lo fueron. Entonces, muchas familias en Israel pasaban situaciones verdaderamente difíciles. Había plagas de lepra también, muchas enfermedades que ahorita se curan, en ese tiempo no se podían curar. Y aparte de todo esto, hay que pagar por la paz romana porque cuesta. Entonces Roma les cobraba impuestos. Y bueno, era una situación de desesperación. Se siente desesperado, no deje que la desesperación les nuble la visión, porque pasó con ellos. Dejaron que sus problemas se pusieran tan enfrente de ellos que fueron incapaces de ver que el Mesías a quien tanto habían anhelado ya estaba allí. Y no debemos de permitir que eso pase en nuestras vidas. Cuando estamos pasando por un tiempo difícil, todos esperamos que Dios nos saque adelante y nos imaginamos cómo Dios nos va a sacar adelante. Y nos hacemos una expectativa de cómo Dios nos va a sacar adelante. Y sabe que esa expectativa en muchas ocasiones no se ajusta a lo que Dios quiere hacer. Eso fue lo que pasó aquí. Ellos empezaron a decir, el Mesías va a venir a establecer el reino de Dios en la tierra, aquí en Jerusalén, porque las profecías efectivamente hablan de esto. Las profecías hablan de esto. Y nosotros vamos a estar en ese reino de gloria. Y todos decían, sí, amén, así sea, y el Señor lo haga en nuestros días. Y no sabían cómo conciliar, y hasta la fecha no saben cómo conciliar las profecías que decían que el Mesías debía de morir. Ya vimos una muy clara. ¿Le queda duda de qué dijo Daniel sobre el Mesías reinante, el Mesías príncipe? No hay duda. Ahora sí, acompáñenme
a Isaías 53. Versículo 1. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha de manifestar el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y usted puede seguir leyendo. Ahí se nos habla también sobre su muerte. La expectativa de los judíos se cerró tanto en sus problemas y en sus deseos sobre cómo ser liberado de sus problemas, que no encontraron la forma de reconciliar estos pasajes. ¿Y qué hicieron? Los archivaron. Y hasta la fecha están bien archivados. ¿Sabe que hay sectores del judaísmo, no todo, pero hay sectores del judaísmo que no contemplan uno de los requisitos más importantes para ser el Mesías, que es ser hijo de David, venir de la descendencia del rey David? ¿Por qué? Porque hasta la fecha su visión ha sido tan distorsionada que no pueden ver lo que decían las profecías y cómo compaginan con la vida y obra de nuestro Señor Jesús. Porque cuando uno lee esto, puede uno ver en su mente pasajes de la vida del Señor Jesús. A ver, ¿el Señor Jesús fue despreciado? Sí. ¿Fue desechado? Sí. ¿Sufrió en sobremanera? ¿Y qué nos dicen todos los evangelios? Que cuando Él estuvo en la cruz, ahí el Padre derramó sobre Él el castigo por todos nuestros pecados. No es difícil ver la manera en la que esto compagina, la manera en la que esto embona, la profecía de Isaías embona con el ministerio de nuestro Señor Jesús. Pero cuando tenemos una mente enfocada en nuestros problemas, no podemos ver lo que Dios ha dicho. Cuando nos enfocamos en la manera en la que yo quiero que Dios me saque adelante, lo que va a pasar es que no voy a poder ver lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer. Es triste, pero está pasando hoy. ¿Sabe que hay iglesias cristianas que creen que vamos a conquistar al mundo? ¿Es en serio? No le estoy mintiendo. Hay denominaciones que creen que vamos a conquistar al mundo. Nada más lejos de lo que muestra Apocalipsis. Cuando uno ve Apocalipsis, ¿qué es lo que vemos? Una rebelión total por parte de la humanidad hacia Dios. No vemos a la iglesia conquistando al mundo. Pero es que la verdad es que
Todos estamos en este riesgo de hacer a un lado a las Escrituras para sobreponer y anteponer mis deseos, mis ilusiones, las cosas que yo creo. Pero nuestro compromiso, ¿cuál debe de ser? Con la Escritura, con lo que enseña la Escritura. Los judíos han hecho malabares para interpretar de una manera distinta Isaías 53, pero no les ha resultado, porque miren, aquí se nos habla sobre el siervo de Jehová, no se utiliza el término exactamente de Mesías, sino el siervo de Jehová. Y algunos rabinos el día de hoy nos dicen, fíjese lo que dicen, que el siervo de Jehová es la nación de Israel. Esa es su interpretación, porque pues ellos ciertamente sí han sido desechados y despreciados entre los hombres, pero hay un detalle que se les pasa, y es que en el libro de Isaías, de ninguna manera el siervo de Jehová se puede referir a la nación de Israel, porque en todo el libro Isaías siempre describe a la nación de Israel como una nación pecaminosa. ¿Se acuerdan el llamamiento de Isaías? Que el Señor, que Isaías cuando tiene la visión dice: ay de mí que habito entre pueblo de labios ¿qué? Inmundos. Nos muestra que la percepción de Dios en ese tiempo en el que Isaías da su profecía es de una nación pecaminosa. Entonces, las reglas de hermenéutica e interpretación no permiten hacer eso. Como le digo, Israel es visto, la nación de Judá, el reino de Judá es visto como una nación pecaminosa que necesita redención, y el siervo de Jehová, ¿cómo nos es descrito en Isaías 53? Como un siervo de Dios que tiene justicia perfecta, y por eso él puede cargar con los pecados de todos los hombres. ¿Ven lo que pasa cuando no nos comprometemos con el Señor? Cuando nos enfocamos en nosotros mismos, cuando dejamos que los problemas nos abrumen, nos alejamos muchísimo de Dios. Nos alejamos muchísimo de lo que dice su palabra, nos alejamos muchísimo de lo que Él está haciendo. No deje que los problemas que ha mencionado que tiene le hagan esto en este tiempo. Es una decisión. Es algo que vamos a ver. Todos aquellos que se dieron cuenta del primer advenimiento de Jesús, de su primera venida, en el momento en el que Él entra a la tierra, fueron personas que decidieron buscar a Dios, que decidieron hacer a un lado sus problemas, porque ¿cree que José no tenía problemas? Claro, y probablemente más grandes que los suyos. María igual, como lo vamos a ver, Zacarías y Elizabeth económicamente no le batallaban, pero tenían otro problema, y vivían bajo la bota de Roma y bajo la sandalia de Herodes el Grande, pero decidieron abrir sus ojos a lo que el Señor quería y hacer a un lado sus problemas. ¿Quiere ser de bendición en este tiempo para su familia? Decida abrir los ojos a lo que Dios quiere hacer ahora, porque Dios quiere hacer algo ahora. No el próximo año. Deje que lleguemos al próximo año para que haga sus propósitos de año nuevo, pero Dios quiere hacer algo ahora. ¿Cuándo? Díganlo, ahora, ahorita, ya, en este tiempo, en este mes. Dios quiere hacer algo con usted. ¿Va a dejar que Dios obre?
Eso es su decisión. Hay que echarle ganas. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque nos estás llamando a abrir los ojos. Nos estás llamando a no poner nuestra visión en nuestros problemas. Tú tienes el control de nuestros problemas. No se te ha salido de tu mano lo que estamos pasando. No es una sorpresa para ti. Tú lo tenías contemplado. Y ayúdanos a descansar en eso. Ayúdanos a descansar en que tú no nos vas a dejar caer al precipicio, no vas a permitir que nuestra barca se hunda. Tú tienes el control. Pero también nos estás diciendo que quieres que hagamos algo ahora. Que el tiempo es hoy. Porque tú te estás moviendo hoy y quieres moverte hoy. Quieres moverte en lo que queda de esta semana, quieres moverte en lo que queda de este año. Y has tenido por bien escogernos a nosotros. Y hoy nos estás llamando. Y Señor, queremos decirte que aquí estamos. No queremos ver más nuestros problemas, queremos ver lo que tú quieres hacer. No queremos ver más nuestras aflicciones, queremos ver lo que tú estás disponiendo, cómo tu mano se está moviendo, hacia dónde quiere tu mano que vayamos. Permítenos, Señor, tener esto presente en este mes en el que recordamos un evento tan maravilloso como es tu venida. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues el Señor le bendiga, hermano, y que pase buena noche. Nos vemos aquí el domingo en nuestra reunión y el viernes también con los jóvenes.